Bienvenido, mi querido amigo, en este nuevo estudio de la palabra del Señor. En alguna ocasión usted se ha hecho la pregunta, ¿en quién se originó el mal? ¿Con Dios? ¿En el cielo? ¿En esta tierra? ¿En quién se originó el mal? Así que antes de comenzar con nuestro estudio, te invito a compartir este video con tus amigos y tus contactos, para que juntos podamos cada día aprender de la palabra del Señor. Comencemos con este estudio sobre cómo se originó el mal. En el libro de Primera de Juan, en su capítulo 4 y el versículo 8, dice claramente de que Dios es amor. Así que no puede ser posible que en la persona de Dios pueda surgir el mal. El mal tuvo que originarse en algún ser que quizás permitió o en su interior surgió ese misterio de la iniquidad. En la palabra del Señor nos habla de una parábola del trigo y la cizaña. Esa enseñanza nos habla de un hombre que salió a sembrar y puso buenas semillas de trigo en su parcela. Pero mientras ellos dormían, dice, mientras los hombres dormían o los jornaleros dormían, salió también el enemigo a sembrar cizaña, dice. Y cuando los hombres se dieron al momento de que estaba creciendo el cultivo, se dieron cuenta de que en medio del trigo había cizaña. Así que hicieron la pregunta a su señor, ¿de dónde vino la cizaña si nosotros sembramos buena semilla? Así que la respuesta fue, un enemigo lo ha hecho. Él ha hecho que crezca también una hierba mala. Así que la pregunta que surgió en estos jornaleros, ¿quieres que vayamos a arrancar y a también eliminarla completamente? La respuesta fue no, no sé que vayamos a arrancar también la buena siembra. Así que el Señor, Dios Todopoderoso, creó todo perfecto en el cielo. Inclusive a los ángeles, ninguna imperfección había en la creación de Dios. Así que la pregunta ahora es, ¿en quién surgió el mal? En el libro de Ezequiel, en su capítulo 28 y el versículo 12 al 17, se relata que Dios creó a un ser perfecto. La palabra del Señor dice, oh querubín grande protector. Eras perfecto, dice. En tus caminos te puse en el monte, dice. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Dios dejó a este ser creado en un puesto tan importante. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la palabra del Señor, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que este ser en algún momento Dios lo creó perfecto, pero se halló en él maldad. Su corazón se enalteció, dice, a causa de su hermosura y se corrompió, dice, y también a causa de su esplendor, dice, el Señor lo arrojó a esta tierra. Queridos amigos, en el cielo comenzó o en el cielo se originó misteriosamente el mal con un ser celestial llamado Lucifer. Este ser era perfecto, era hermoso, estaba en un lugar. ¿Qué más deseaba este ser? Así que en el libro de Isaías, en su capítulo 14 y el versículo 13 al 14, la palabra del Señor menciona de que Lucifer ostentó tener o hacer otro reino mucho más importante o más grande que el de Dios. Él se rebeló y murmuró y también influyó en otros ángeles para que ellos también tuvieran ese mismo pensamiento. Así que de ahí surgió el mal en el corazón de este ser. Así que comenzó a contaminar a otros ángeles con ese pensamiento del orgullo. El orgullo, hermanos y amigos, es una enfermedad terrible. Este ser llamado Lucifer se dejó contaminar por el orgullo y él ostentó querer tener un lugar más importante que el de Dios. Pero las consecuencias de sus decisiones lo hicieron que
fuera desterrado del cielo, fuera arrojado del cielo a esta tierra. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 12 y el versículo 7 y 9, la palabra del Señor dice que hubo una gran guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles y también Satanás y sus ángeles, pero estos no vencieron, sino que fueron completamente vencidos, así que fueron arrojados del cielo hacia la tierra. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo es que también en la tierra se llegó a contaminar con el mal? Bueno, Adán y Eva fueron creados perfectos por Dios. En el libro de Génesis, en su capítulo 1 y el versículo 26 en adelante, dice que Dios creó al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer, perfectos. Dios les dio de toda la tierra para que lo gobernaran, para que lo fructificaran, y que también se alimentaran de los frutos de los árboles, las semillas. Dios les había otorgado el gobierno de este mundo. Pero en el capítulo 3 de Génesis, en su capítulo 1 al 7, lamentablemente el gobierno de nuestros primeros padres fracasó porque cedieron a la tentación del enemigo. El enemigo fue astuto y le dijo a la mujer que ellos no iban a morir si consumían del fruto del árbol del bien y del mal. Así que Eva cedió a la tentación, comió del fruto y luego lo compartió con su esposo, y ambos cometieron el pecado, y a causa de ese pecado nosotros hoy sufrimos las consecuencias del mal cuando entró a esta tierra. En el libro de Isaías, en su capítulo 59 y el versículo 2, dice que el pecado es una enfermedad terrible que nos separa de Dios. Llegamos a ser enemigos de Dios por causa de nuestros pecados y somos separados de Él. La misma palabra del Señor dice en el libro de Romanos, en su capítulo 3 y el versículo 20, capítulo 6 y el versículo 23, que el resultado final del pecado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Así que, mi amigo, no caigas en la tentación de cometer algo que no le agrade a Dios, porque son terribles las consecuencias. Es la muerte eterna. El libro de Jeremías, en su capítulo 17 y el versículo 9, nos dice que hay consecuencias de parte del pecado en la actualidad. El corazón del ser humano se ha corrompido también. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías 17:9, dice: engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo llegará a conocer? Solo Dios es el único que puede conocer las intenciones de nuestro corazón. Pero muchas veces nos engañamos cuando nosotros confiamos en nosotros mismos. Hay que tener cuidado con nosotros mismos. En el libro de Romanos, en su capítulo 6 y el versículo 16, dice que si nosotros llegamos a ser esclavos del pecado, dice, nosotros, lamentablemente, el enemigo toma el control de nuestra vida. Pero si nosotros obedecemos, también vamos a lograr la justicia y vamos a hacer las cosas correctas ante los ojos de Dios. Cuidémonos, no nos sometamos a ser esclavos del enemigo. Si nosotros nos sometemos para desobedecer a Dios, llegamos a ser esclavos del pecado. Tengamos cuidado con eso. En el libro de Hebreos, en su capítulo 2 y el versículo 14 y 17, se relata de que Cristo Jesús tomó nuestra naturaleza humana para reconciliarnos con Dios. Dice las Sagradas Escrituras en Hebreos 2, 14 y 17, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuántos estamos agradecidos con Cristo Jesús por haber venido a tomar nuestra naturaleza humana, tomar nuestro lugar y darle fin también al pecado? Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por habernos dado la oportunidad de reconciliarnos con Dios, porque no teníamos forma como hacerlo.
Nuestro primer padre fracasó, falló en su intento de querer gobernar este mundo. Y por causa de su desobediencia entró la muerte a todos. Pero gracias a Cristo Jesús que vino a morir, y por su muerte es que nosotros somos justificados y obtenemos también la vida eterna. Gracias a Cristo Jesús. Así que la palabra del Señor nos dice que en el libro de Romanos, en su capítulo 3 y el versículo 24 y el 25 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios tenía un plan maravilloso. Envió a su Hijo unigénito a esta tierra para redimir a la raza humana caída. Pero hoy no tenemos cómo pagarlo. Sencillamente esa reconciliación, esa justificación es gratuitamente. Lamentablemente hoy en día hay personas que pagan cantidades de dinero para pretender alcanzar la salvación. Pero la palabra del Señor dice que a través de la persona de Cristo Jesús nosotros somos salvos, y eso es algo gratuito. En el libro de Isaías, en su capítulo 41 y el versículo 13, la palabra del Señor nos dice que Él es nuestro Dios y Él es el quien nos sostiene con su mano derecha y nos dice: no temas, yo te ayudo. Permita que Dios sea tu ayudador. No luches por ti mismo, no luches con tus propias fuerzas. Deja que Dios actúe en tu vida y saldrás victorioso sobre el pecado. Ezequiel, en su capítulo 28 y el versículo 17 al 18, el Señor le dará fin al final al originador del mal llamado Lucifer. Ha hecho tanto daño a este mundo, ha causado tantos estragos en este mundo, e inclusive han perecido muchas personas que han seguido sus consejos y sus recomendaciones, viviendo una vida en pecado. Lamentablemente, la consecuencia va a ser la muerte. Pero la palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 21 y el versículo 1 al 5, el Señor Jesús nos da la garantía de que Él hará nuevos cielos y nueva tierra para cada uno de sus hijos. Está la ciudad de la Nueva Jerusalén en el cielo, y un día descenderá a esta tierra como una esposa ataviada. Y por eso la palabra del Señor dice que solo habrá un pueblo y también un Dios. Y Dios desea que tú y yo, mi querido amigo, formemos parte de ese pueblo que va a disfrutar de la nueva tierra, donde no habrá más pecado, no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor, ni llanto, ni cualquier otra cosa que nosotros constantemente sufrimos en esta tierra, porque todo va a ser hecho nuevo ya. Cristo será nuestro verdadero Rey en esa nueva tierra. Por eso el Señor vengará el pecado, vengará el mal. Y cuando Él venga por segunda vez, dará el pago al enemigo por haber hecho sufrir a este mundo con tantos engaños. Por eso, tenemos una esperanza, y Cristo nos ayudará a salir victoriosos, porque Él vendrá a recoger a su pueblo que va a ser fiel y obediente a sus mandamientos. Dios te bendiga. Saludos.